Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Alemani, soy neuróloga aquí en el Hospital Negrín y en los últimos años pues llevo aquí, paso la consulta de epilepsia. Hoy en el aula de pacientes me han invitado a hablar sobre el tema de mujer y epilepsia, que es un problema que afecta a miles de mujeres aquí en nuestras islas. Transmitiré de la forma más sencilla posible en qué consiste esta enfermedad y algunas herramientas sobre cómo cuidar y cómo llevar una vida plena a pesar de esta condición. Una breve introducción sobre lo que es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico en el que se observan crisis o convulsiones de repetición. Generalmente no llegamos a un diagnóstico de epilepsia solo con una convulsión, salvo cuando encontramos que hay una predisposición a generar crisis, que en estos casos sí que podemos llegar al diagnóstico con un solo episodio de convulsión. Lo más habitual es que haya una repetición de crisis para poder diagnosticar epilepsia. Es una enfermedad muy frecuente, es una de las más frecuentes en todo el mundo, alrededor de un 1% de la población mundial. Podemos hablar de más de 50 millones de personas que pueden tener epilepsia en todo el mundo. En España, pues las últimas cifras en cuanto a frecuencia, pues hablan de 4,8 por 1000 habitantes. Trasladando estos datos a Canarias, pues podemos hablar de entre unas 8.000 o 17.000 personas con esta enfermedad en las islas. Realmente la epilepsia afecta más o menos por igual a hombres y mujeres. Sin embargo, sí en las mujeres tiene una consideración especial, sobre todo por la expresión de las hormonas femeninas, y esto pues hace importante pues una serie de consideraciones que hablaremos a lo largo de la charla. En una crisis epiléptica lo que se produce es una descarga eléctrica anormal y excesiva en el cerebro, y esto puede producir una variedad de síntomas que va a depender de dónde se localice el foco. Pueden producirse síntomas sensitivos, movimientos anormales, convulsiones o pérdidas de conciencia, pueden ser muy variados. Lo que comenté previamente, podemos diagnosticar crisis epilépticas cuando hay una repetición de crisis o una predisposición, y hay personas que pueden tener crisis epilépticas en relación con algún factor externo, como puede ser fiebre, traumas o trastornos metabólicos, que si aparecen de forma aislada pues no los consideramos como epilepsia. Esta descarga anormal se produce por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas, que es lo que genera estas descargas excesivas, y el origen puede ser muy variado, puede ser de origen genético, puede ser secundario a alguna lesión cerebral que puede ser producida tanto por infecciones, tumores, ictus o incluso por alteraciones en el desarrollo cerebral que están presentes desde el momento del nacimiento. Hay un porcentaje muy importante de personas en las que, a pesar de todas las pruebas que le hacemos, no llegamos a identificar cuál es la causa de las crisis, y hablamos entonces de casos idiopáticos o de origen indeterminado. Una pregunta que se hace a menudo en los pacientes es si es hereditaria, si puedo transmitir la epilepsia a mis hijos. En la mayoría de los casos podemos decir que no es hereditaria, aunque sí que es cierto que puede haber una predisposición genética. Esta predisposición puede variar dependiendo del tipo de epilepsia y puede ser desde un 20 o 30% de las epilepsias generalizadas idiopáticas o un 5 o un 10% en las focales. Una clasificación muy sencilla de las crisis, pues sobre todo vamos a dividir dos grandes grupos: las crisis focales, en los que la actividad neuronal se produce en una zona limitada del cerebro; crisis generalizadas, en las que la actividad se distribuye de forma generalizada en ambos hemisferios desde el inicio. En algunas ocasiones las crisis focales que se inician en una zona pueden evolucionar y producir crisis de tipo generalizado. Y hay un grupo de crisis en las que no podemos determinar cuál es el origen y hablamos de crisis de inicio desconocido. Las crisis focales, a su vez, dependiendo si la persona está conectada con el medio, si pierde la conciencia o no, pues hablamos de crisis focales con alteración de conciencia o sin alteración de conciencia. Y los síntomas pueden ser muy variables, pueden ser de una sensación de haber vivido una experiencia, de movimientos anormales, alteraciones en la vista, el olfato, en la audición, hormigueos, movimientos anormales. Esto va a depender de dónde se localice el foco epiléptico. En las crisis generalizadas pues pueden haber convulsiones, rigidez y sacudidas musculares en todo el cuerpo. También pueden ocurrir
pérdida del tono muscular o rigidez brusca y unas caídas. En otras ocasiones estas crisis generalizadas se presentan como pérdidas de conocimiento, con que se queda la persona con la mirada fija y sin responder a los estímulos externos, o incluso con pequeñas sacudidas musculares y rápidas en distintas distribuciones del cuerpo. Una característica importante de la epilepsia y de las crisis es que presentan una gran variabilidad. Esto hace que se manifieste de diferentes formas en distintas personas. Hay personas que pueden tener pocas crisis a lo largo de su vida y están muy bien controladas con el tratamiento, o incluso puede haber personas que tengan muchos tipos de crisis y muchas veces al día. Esto hace que el tratamiento pues, haya de ser de forma individualizada y dependiendo pues, eso del tipo de crisis, de la persona, de la edad y otra serie de factores individuales. El diagnóstico se basa sobre todo pues, en la historia, en la exploración de los pacientes. En cuanto a herramientas que utilizamos de forma frecuente en la consulta, es el electroencefalograma, en el que registramos la actividad cerebral con unos gorros que se colocan durante un tiempo mientras se hace la prueba, y también estudios de imagen que nos sirven para detectar si existe alguna alteración estructural. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una crisis? De forma muy resumida, lo primero, cuando una persona tiene una crisis epiléptica, hay que mantener la calma, hay que protegerla, evitar si hay algún objeto peligroso alrededor. Es importante nunca meter objetos ni cosas en la boca porque puede producir una obstrucción de la vía aérea, sino colocar a la persona en una posición de seguridad, en decúbito lateral, observar y cronometrar, vigilar si esta crisis es prolongada, si hay algún factor que pueda producir un peligro, pues habría que avisar a emergencia. El tratamiento de la epilepsia se basa pues, en la utilización de medicamentos antiepilépticos y también son importantes una serie de recomendaciones generales en cuanto a estilos de vida. Ya en casos más determinados en los que no se responde con estas medidas, pues se pueden utilizar algunas dietas especiales como la dieta cetogénica o tratamientos más invasivos como pueden ser estimulación del nervio vago, estimulación profunda o cirugía. Pero eso se reserva pues, para epilepsias más resistentes a las medicaciones. La mayoría de los pacientes mejoran con un tratamiento antiepiléptico adecuado, con 1 o 2 medicamentos a una dosis óptima. El 70 o el 80% de los pacientes se controla su enfermedad. Es importante pues, tomarlo de forma regular, no suspender nunca ni cambiar la dosis sin consultar con el médico y generalmente pues, hay que hacer una serie de análisis periódicos en sangre para detectar cualquier toxicidad o problema con la medicación. Igualmente, pues son importantes el estilo de vida, llevar unos hábitos de vida saludables, dormir bien, evitar estrés, evitar tóxicos, alcohol, drogas, y el ejercicio y el apoyo emocional son factores que ayudan también a mejorar las crisis epilépticas y el control de la epilepsia. Centrándonos ya en el tema de la mujer, es importante ver por qué tenemos que hacer una charla en relación con la mujer. Hay una serie de factores biológicos y también a nivel psicológico que pueden tener una mayor repercusión de la epilepsia. Como comenté previamente, la prevalencia es similar en hombres y mujeres, pero sí que la mujer presenta unos desafíos específicos. Los cambios hormonales se sabe que pueden influir en las crisis y a lo largo de la vida de la mujer, tanto durante los ciclos menstruales, durante el embarazo, en el momento de la maternidad, pues puede haber también cambios hormonales que pueden repercutir en la epilepsia. También muchas veces las mujeres también el impacto emocional y social que supone esta enfermedad pues lo viven de forma más profunda. Por tanto, podemos decir que la prevalencia es similar entre hombres y mujeres, pero que las consecuencias psicológicas y sociales son más profundas en ellas. Las hormonas sexuales, que son los estrógenos y las progesteronas, sobre todo, pueden influir en las crisis. El estrógeno generalmente tiene un efecto, digamos, inductor y la progesterona más protector. Y muchas mujeres, pues los cambios que se producen durante la menstruación pueden favorecer la presencia de crisis, lo que conocemos como epilepsia catamenial. También en la menopausia pueden producir variaciones hormonales y esto también puede necesitar un ajuste de la medicación.
En el caso de la menstruación, pues hasta un 40% de las mujeres con epilepsia tienen cambios que presentan relacionados con su ciclo menstrual. Como comenté, pues los estrógenos pueden a veces favorecer las crisis, la progesterona protege y estos cambios bruscos que se producen durante la menstruación pueden desestabilizar el control de las crisis. Es importante pues siempre llevar un diario, valorar la relación que puede tener o no las crisis con estos periodos menstrual por si es necesario realizar algún ajuste de tratamiento. En la menopausia, pues también pueden los cambios hormonales influir en la frecuencia de las crisis. Es importante que algunos de los medicamentos que utilizamos pueden alterar el metabolismo óseo y es un factor importante a tener en cuenta por el riesgo de osteoporosis en esta edad. También si se plantean tratamientos hormonales, pues es importante comentar con el médico el tema de la epilepsia por la influencia que pueden tener los estrógenos. Otra pregunta frecuente que las mujeres suelen tener es el tema de los métodos anticonceptivos. Los medicamentos antiepilépticos pueden reducir el efecto de las píldoras anticonceptivas, entonces a la hora de elegir el método es importante hablar tanto con el neurólogo, con el ginecólogo. En ocasiones, pues dependiendo, vamos a elegir uno u otro dependiendo de cada persona, o incluso pues aconsejar doble método, utilizar también algún método de barrera adicional para proteger mejor la anticoncepción. El embarazo es también una precaución importante en las mujeres con epilepsia. Es importante recalcar que la mayoría de las mujeres pueden llegar a tener embarazos normales, pero necesitan una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta. Primero es planificar el embarazo, es importante antes de pensar en un embarazo, pues hablarlo con el neurólogo, con el ginecólogo. Si hay que hacer algún ajuste de medicación, siempre intentar hacerlo previamente al embarazo, nunca cuando ya uno ya está embarazada. Y siempre se aconseja pues, suplemento de ácido fólico antes y durante el embarazo. En algunos casos también se precisan suplementos de vitamina K y tener en cuenta que tanto el parto como la lactancia son generalmente seguros. Sí que en la lactancia las mujeres a veces tienen la preocupación, pues eso del cansancio, el si voy a poder saber amamantar y cuidar a mi hijo con la epilepsia, pero en la mayoría de los casos con un descanso, con ayuda y con unos controles médicos adecuados se puede realizar de forma normal. Aparte de los problemas médicos relacionados más de tipo físico, pues hay que tener en cuenta los aspectos psicosociales que puede tener la epilepsia en la mujer. En todos los pacientes con epilepsia suele haber en ocasiones pues, alteraciones en su bienestar y en su calidad de vida y está relacionado sobre todo porque el tema de las crisis repetidas puede generar una visión negativa de uno mismo, una falta de autoestima y esto pues, se relaciona pues, eso, con un sentimiento de estigma, de que está discriminado a nivel social que le lleva a un aislamiento y a evitar actos sociales. Todo esto pues, genera como un círculo vicioso que repercute pues, a su vez negativamente en el bienestar y en la calidad de vida de los pacientes. En la mujer, pues estos desafíos que he comentado previamente pues hacen que este impacto a nivel de la estima y el autoconcepto sea muchas veces más profundo. Existe en ocasiones percepción negativa, inseguridad, un sentimiento de insatisfacción. Muchas veces pues, los estereotipos a nivel de imagen corporal, de imagen femenina, pues se interiorizan de forma negativa. Además, pues, existen prejuicios arraigados y mitos en la sociedad que producen una discriminación en múltiples ambientes, no solo a nivel social, sino también laboral. Y en las mujeres esto también puede ser incluso más intenso. Y como comenté, pues, este estigma y esta discriminación pues, afecta también negativamente al autoconcepto y a la salud mental. Es frecuente pues, por experiencias negativas, que haya una falta de relaciones sociales o un retiro de las actividades sociales por sentimientos de vergüenza, de inferioridad o de miedo a que le dé una crisis en espacios públicos donde no saber cómo actuar. Todo eso pues, afecta pues, de forma negativa a nivel psicológico y aparte de todos estos conceptos de autoestima y negativa, pues puede llegar a generar problemas más serios, pues depresión, ansiedad, porque la mujer anticipa pues, el tema del miedo a tener estas crisis con una ansiedad anticipatoria.
Otro aspecto importante es en el tema de las relaciones familiares. En muchas ocasiones son relaciones complejas. Las personas con epilepsia no se sienten suficientemente comprendidas o incluso puede haber un ambiente muy sobreprotector que limite la autonomía y que pueda afectar también negativamente a la salud psicosocial. En el caso de las mujeres, pues a todos estos aspectos generales que aparecen en todos los epilépticos, pues también tenemos los temas más específicos que le pueden afectar, como el tema de la experiencia maternal, la preocupación sobre si la herencia genética, la seguridad por poder cuidar o no a un bebé o realizar un apoyo familiar estructurado. Y todo esto puede influir en las decisiones que se toman tanto a nivel personal como profesional. Es frecuente que los pacientes comenten que tienen miedo a salir solos, que no saben si le da una crisis qué puede hacer. En el trabajo, pues también hay miedo a que puedan perder el trabajo si dicen que tienen epilepsia, o incluso en las mismas relaciones de pareja, que piensan que pueden dejarle su pareja si descubre que tiene epilepsia. Y esto lleva pues, muchas veces a ocultar el diagnóstico, y este silencio lo único que hace es reforzar el estigma, la sensación de discriminación y limita también el acceso a los apoyos necesarios. ¿Qué podemos hacer un poco para ayudar y mejorar el bienestar y la calidad de vida en esta situación? Por una parte, es importante la educación, el conocimiento es fundamental, es la única forma de poder derribar mitos, faltas creencias que haya sobre la enfermedad y mejorar la experiencia de vivir con la epilepsia. También es importante el apoyo, tanto a nivel de familiares, en grupos especiales, tanto de mujeres como personas con la misma condición, y el acceso a un asesoramiento psicológico y un tratamiento con especialistas que ayude al manejo emocional, a fortalecer la autoestima y a enseñar estrategias de afrontamiento. La epilepsia, pues es importante la educación es la única forma de poder, como comenté, derribar los mitos, explicar realmente lo que es la epilepsia, que uno vive, no define lo que uno es, sino que es una condición que pues, le ha tocado vivir, y derribar estos mitos que a veces todavía pues están en la sociedad. Mucha gente dice que los epilépticos no pueden tener hijos, cuando no es verdad, se puede, como comenté previamente, con una planificación y un cuidado especial. Tampoco es cierto que no puedan ni trabajar ni estudiar, pueden realizar una vida normal con sus controles y sus cuidados. Y todo esto pues, también va a mejorar la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Se sabe cuanto con mayor conocimiento y cuanto más claro tengan las personas en qué consiste la enfermedad, cómo es su medicación y cómo debe de tomarla, pues mejora también la adherencia y el cumplimiento de los tratamientos. En los apoyos cada vez hay más redes de apoyos a nivel de la Liga de Epilepsia, pues hay asociaciones y grupos de apoyo para estos pacientes, incluso también a nivel de páginas web. Y es importante pues eso, recalcar la importancia que tiene el apoyo familiar, una buena relación con el sistema sanitario, una atención médica accesible, que todo ello va a considerar también una mejor actitud y una mejor motivación para controlar la enfermedad. Y por otro lado, vemos que cuando el soporte sanitario es deficiente, cuando la persona tiene una mayor percepción de estigma, de que discriminación, pues aparecen también más comorbilidades psiquiátricas, ansiedad, depresión, y el manejo de la enfermedad pues también empeora. Como conclusiones, pues hay que tener claro que la epilepsia es una enfermedad tratable, que en un porcentaje muy importante de pacientes se consigue controlar con su medicación y que pueden llegar a una vida normal, desarrollo profesional y una vida saludable. Es importante un conocimiento y una información adecuada sobre la enfermedad, y el conocer es la forma de poder eliminar mitos y reducir el estigma y la discriminación que puedan sentir los pacientes en la sociedad. En el caso de la mujer, de forma más específica, pues recalcar que no significa tener epilepsia renunciar a la maternidad, se puede hacer pero de forma controlada, que ellas pueden llevar una vida plena y activa, que tienen el hándicap de que, bueno, que las hormonas sí que pueden influir en las convulsiones, pero que se puede llevar de forma controlada todo. Y muchas gracias.